Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con una invitada de lujo. Ella es Patricia Escobedo Guzmán. Nació en la Ciudad de México. Es profesora de educación primaria con 40 años de experiencia docente, cumplidos este 2025. Escribe en diversas revistas digitales como Proyectate Magazine Plus, Revista Actitudes MX, Revista Publicidad Maracay de Aragua, Venezuela, y participa como escritora de cuentos infantiles y cuentos para adultos en diversas antologías, entre ellas Mujeres con voz de tinta, con diversos textos, diversas antologías de la editorial independiente El Canto de la Alondra, tales como Danza de la Libélula 1 y 2, Palabra de Colibrí 2 y 3, entre otras. Diversas antologías de mujeres que besan, antologías de literatura infantil y juvenil con editorial Momo Tales, como Voces para Soñar, Letras Compartidas, Encuentro de Letras y Atrapasueños, entre otras de editorial Momo. Antología de Mujeres Escritoras MX1 y la más reciente antología de fantasía, Dragones y Unicornios de Giso Escritoras. Forma parte del colectivo Alas por el Mundo, con quienes participa en ferias virtuales del libro alrededor del mundo, tales como la Feria Virtual del Libro Angola, la Feria Virtual del Libro Brasil, la Feria Virtual del Libro Estados Unidos, entre muchas más a lo largo del año. Tiene un programa de Facebook Live los días miércoles a las 5 de la tarde, titulado Bálsamo para el Corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir, por la plataforma @Med2Get2 Internacional, con sede en República Dominicana. Asimismo, participa en eventos virtuales como ponente y conferencista, dando reflexiones de valor para audiencias de mujeres y público en general durante todo el año. Su mayor interés es impactar en la sociedad actual con sus reflexiones, textos e historias. Pues muchísimas gracias, Patti. Agradecemos que hayas aceptado esta cordial invitación. Tuvimos el gusto de conocerte gracias al maestro Fran Fierro Brito, entonces le agradecemos también a él que nos haya presentado contigo y que pues por eso también se haya hecho posible esta tertulia literaria con tu participación muy valiosa, por supuesto. Entonces, te cedo la palabra para que nos compartas ese primer texto y después nos vamos a la primera pregunta. Muchísimas gracias, Ana Berta. Le agradezco mucho a Tertulia Literaria, Letras a Contraluz, y a Ana Berta, que ha estado muy interesada en esta participación mía. Le agradezco mucho por la presentación y en particular agradezco el tiempo cedido para esta coincidencia de letras esta tarde. Antes de empezar con mi texto, te preparé un pequeño texto que me encontré hace tiempo atrás y que creo que queda perfectamente para la tarde de hoy en esta tertulia literaria. Los libros no se siembran, pero algunos germinan. Los libros no se comen, pero algunos se devoran. Los libros no están vivos, pero algunos son inmortales. Los libros no tienen sexo, pero algunos te enamoran. Los libros no desprenden luz, pero algunos te aclaran la vida. Los libros no tienen movimiento, pero algunos te llevan lejos. Hay libros que son baratos, pero algunos son impagables. Los libros carecen de memoria, pero algunos son inolvidables. Cada uno de nosotros, hoy presente aquí, está hecho de los libros que lleva dentro. Selecciona con cuidado tus lecturas y sobre todo, disfrútalas, porque son realmente apasionantes. Voy a dar inicio con una lectura que viene dentro de la antología precisamente de nuestros queridos Fran Fierro y Marcela Rom, de Danza de la Libélula 2 2024, la segunda fiesta de letras de para Kira Galván. Y este es un texto que se llama Carnicería la Suprema. Ayer no pude dormir en toda la noche. La sola idea de que hoy iría a la notaría pública número 204 me tenía vuelta loca. No sabía qué pensar, qué esperar, ni a quién contarle. Así que me bañé, me arreglé lo mejor que pude y llegué puntual a la cita. Al ingresar por la puerta, mis palpitaciones estaban a 1000 por hora. No sabía qué hacer ni qué decir. Y entonces la recepcionista me inquirió: ¿es usted la señorita Beatriz Fonseca?
Al decirle que sí, observé a varias personas ya sentadas en la sala de espera que empezaron a cuchichear y a verme con curiosidad y recelo. Más tarde sabría la razón. Justo entonces apareció el notario público. Nos solicitó pasar a un privado y ahí estaba yo, con 6 desconocidos que me observaban con curiosidad y enojo. Saludé por educación y enseguida el notario nos dijo que iba a abrir, en presencia de la concurrencia, el testamento del señor Alberto Liceaga Bojorques, que dicho sea de paso, para mí era don Beto, el carnicero de la colonia. Yo no entendía nada. Al transcurrir la lectura del testamento, me iba quedando sorprendida y emocionada. Resulta que don Beto me había heredado su casa de la colonia, su casa de campo de Pachuca Hidalgo con sus caballerizas y sus cabezas de ganado, lo que había en sus 3 cuentas bancarias, la carnicería, sus 3 camionetas y el edificio de departamentos de la Condesa. A su viuda, a sus 2 hermanos y a sus 3 hijos, les dio las gracias por haber coincidido con él en su vida, pero les aclaró que no tenía ningún vínculo de amor con ellos. Y en la sentida carta que leyó el licenciado Carlos Fragoso, notario público número 204, afirmaba que yo era la única heredera, debido a que lo había apoyado en vida con la carnicería y por las pláticas vespertinas en las que él se sentía útil para alguien, pues me enseñaba el arte de la carnicería y yo le enseñaba a ser feliz con mis ocurrencias. Al final de la carta decía algo que aún retumba en todo mi ser. Don Beto terminaba su carta diciendo que ofrecía sus más sinceras disculpas por no haberme dicho jamás en vida que él era mi padre, pues mi mamá nunca se lo permitió y yo siempre pensé en otro como mi verdadero padre. La noticia impactó a todos, aunque creo que la viuda ya lo sabía, pues me empezó a insultar y a decirme cosas malas de mi madre, situación que no le permití abalanzándome hacia ella. Y esto provocó un verdadero circo al interior del despacho del notario. Había gritos, ofensas, golpes, reclamos, llantos, en fin, mal y de malas. Ellos gritaban que iban a impugnar el testamento, la viuda lloraba, yo no sabía ni qué pensar y todos los demás gritaban palabras altisonantes e insultos, aunque algo quedó muy claro. El notario público les enfatizó a todos que el testamento era preciso y no tenía error alguno, y que aún impugnando, la voluntad de don Beto se cumpliría al pie de la letra. Nos pidieron que nos marcháramos y a mí me solicitaron que me fuera a mi casa y volviera al día siguiente para firmar documentos para la sucesión testamentaria. Ahora entiendo todo. A mí me encantaba estar en la carnicería después de regresar de la escuela y aprender todo de ella. Además, pues todo se me facilitaba mucho y aprendía rápido. En realidad, me parecía entrañable estar con don Beto, cosa que a mi mamá al principio le molestaba, pero después se fue resignando y ya me dejaba ir sin enojarse. Los hijos de él jamás pusieron un pie en la carnicería ni querían saber nada de ella, pues les daba pena que les dijeran que eran hijos del carnicero. Y yo, que sí lo era, nunca pude abrazarlo ni decirle que a mí me parecía el mejor de los hombres, pues era honesto, amable y muy buena persona. Don Beto siempre estaba triste. No entendía por qué sus hijos no querían formar parte de su mundo. Y según lo que me contaba, su esposa tampoco lo quería mucho, que digamos. Era una persona solitaria, ensimismada en su trabajo y sus animales, pero siempre tierno y cariñoso conmigo. Cuando fui creciendo, solo podía ayudarlo por las tardes, pues en las mañanas estudiaba y hacía mi servicio social. Mi mamá iba con frecuencia a la carnicería a verme y también charlaba mucho con don Beto, que ahora entiendo por qué le tenía un cariño especial. Mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 2 años, así que para mí la figura paterna no existía, pues conviví muy poco con mi padre de nombre y ahora me enorgullezco mucho de mi padre de sangre y de su historia. Me hubiera gustado que nuestra historia fuera diferente, pero ahora que ya crecí y mi madre también trascendió, he decidido honrarlos haciendo crecer este negocio y todo lo que me heredó mi querido don Beto. Aún no sé bien a bien qué voy a hacer,
Lo que sí sé es que voy a ser feliz en honor a ellos y por ellos seguiré mi vida tal y como les hubiera gustado y promoveré siempre y para siempre sus enseñanzas de amor, dándole importancia al amor de familia y al cariño por cualquier profesión. Por eso, que viva la carnicería la suprema. Y ahí termina mi primer texto, de Berta. Espero que te haya agradado. Muchísimo, porque aparte abordas temas que suelen pasar, ¿no? Esos secretos de familia, esos pleitos legales que vienen y que rompen lazos a veces, ¿no? Que parecían muy fuertes esos vínculos y que en esos momentos te das cuenta de cómo es cada quien, ¿no? Realmente. Y bueno, pues entre otras temáticas como es esa especie de orfandad, ¿no? Tienes el padre, pero sigue allí habiendo esa falta del padre biológico que es parte de tus orígenes, ¿no? Y que al final el personaje al menos se da cuenta de quién era su padre y se siente orgullosa de ello y que cualquier profesión o labor que se realice, pues vale mucho siempre y cuando no se robe ni se mate, de ahí en fuera, pues toda cuestión laboral es válida, ¿no? Ahora, háblanos entonces al respecto, una vez que nos has compartido este maravilloso texto muy reflexivo en muchos sentidos, ¿qué es para ti la palabra y la literatura? ¿Cómo llegas a ese camino? ¿Cómo descubres que es tu gran pasión? Y de qué manera logras convertir esas situaciones reales en literaturizándolas, en textos breves, pero muy sustanciosos. Pues es una pregunta interesante que seguramente le has hecho a muchas personas y todas te contestaremos de manera muy particular. Yo en mi caso en especial creo que desde que nací con este don de leer historias, de contar historias y de crear estas historias. No tengo un momento exacto en el que di inicio, sé que lo tengo desde que era niña y siempre me ha gustado llamar a las cosas por su nombre de manera muy particular, hablar de cosas cotidianas, cosas que escucho, que veo, que voy sintiendo, que me van platicando, que voy viendo pasando por casualidad por algún sitio y de ahí me nace siempre una historia. Esta es una cuestión muy particular que además se me ha dado de manera natural siendo profesora de educación primaria, porque a los niños les gusta escuchar historias. Entonces, cuando había algún momento libre, pues siempre nos dedicábamos a contar historias, ellos hacia mí o yo hacia ellos, y eso iba creando vínculos también muy, muy particulares. Realmente el gusto por la lectura y por escribir es desde siempre. Cuando se empezó a afianzar un poco más fue durante el tiempo de pandemia, que tuve un poco más de tiempo para poder estar un poco más conmigo, sentarme, escribir, crear y bueno, a raíz de la invitación de la doctora Carberry Mitchell de República Dominicana, que es con la que participo en la organización Med2G2 Internacional, haciendo el bálsamo para el corazón, se abrieron grandes expectativas porque ahí yo tenía un espacio, tengo un espacio, de hecho, todos los miércoles a las 5 de la tarde, como lo has dicho tú, en el que puedo leer mis historias, compartir historias, reflexionar, contar cuentos, contar anécdotas que se han vuelto del gusto de las personas que tienen el anhelo de escuchar alguna historia y que les agradezco mucho que estén presentes a las 5 de la tarde todos los miércoles o que lo oigan de manera diferida en otro momento, porque ahí es donde he refrendado más el poder contar mis historias y crearlas. De ahí empezaron pues todas estas suertes de convocatorias para participar en antologías o para participar en concursos de libros para niños o para adultos, y se me ha dado de manera muy particular. Una cosa ha llevado a otra y bueno, ya llevo por lo menos 5 años, casi 6 años, escribiendo estas historias y he tenido una muy buena recepción afortunadamente a mis historias, a mis textos, porque muchos comentan, yo no lo sé porque pues yo no los puedo escuchar como ustedes los escuchan, que son muy vívidos y que agrada mucho la manera en que los voy compartiendo, como si estuviera platicando con ustedes alguna historia que me acaba de suceder. Entonces, pues bueno, es una línea de vida que se me ha dado de manera clara y que agradezco mucho porque de esta forma tuve oportunidad hoy de estar contigo y de conocerte.
El gusto es nuestro, la verdad, es un deleite poderte escuchar. Desde que el maestro Fran Fierro me dijo, ella es excelente, ojalá la puedas invitar. Y yo sí, creo que sí. Leí tu texto en Palabra de Colibrí 4, que es donde también participamos ambas, y me encantó lo que leí, entonces dije, sí, ojalá se acepte ella, yo encantadísima. Entonces, agradecemos mucho el detalle y el que hayas aceptado. Ahora, en la cuestión de la docencia, que también es muy importante, igual que la literatura nos enseña, nos amplía nuestro vocabulario, también nuestra percepción del mundo y por supuesto va formándonos en el pensamiento crítico, en nuestra sensibilidad y en nuestra empatía hacia el prójimo, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los retos que has tenido que enfrentar como docente y las estrategias que empleas para em, no solo agilizar, sino motivar y allanar un poco el camino que a veces es difícil en este acto de de enseñanza-aprendizaje? Pues mira, he tenido oportunidad de participar en los dos ámbitos de la educación, el del sector público y el del sector privado. Durante más de 16 años estuve trabajando en un colegio particular y de un tiempo para acá, desde hace por lo menos 24, 25 años para acá, he trabajado en escuelas públicas, en educación primaria todo el tiempo, a veces como docente, otras como administrativo, otras como directivo. Y esto ha ido forjando pues mil y un anécdotas y mil y un historias que te podría compartir. 40 años de estar al frente del trabajo con niños es verdaderamente un gozo, porque he tenido oportunidad de convivir con adultos que antes fueron niños y que ahora son mis exalumnos y que se han vuelto mis amigos a estas alturas de la vida. De hecho, bueno, como un comentario adicional, te platico que una de mis primeras generaciones de sexto de primaria de hace más de 40, de 37 años aproximadamente, siguen siendo ahora mis amigos, ya están todos casados, ya tienen hijos, ya tienen sus vidas hechas y seguimos reuniéndonos esporádicamente para platicar sobre lo que hacemos. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí platicamos casi todos los días de cómo nos encontramos, qué estamos haciendo, nos invitamos a X o Z eventos y tal. Y pues eso se ha formado por el vínculo académico que, como tú dices, es complicado, muy complicado, sobre todo en últimas fechas que hay una situación muy particular en cuanto a el sistema de aprendizaje en el que a muchos de los docentes como que no les da mucha pasión por enseñar y nada más lo hacen como un requisito para estar en las aulas, pero también hay muchísimos, yo te lo puedo decir después de 40 años, muchísimos profesores muy comprometidos con la enseñanza y que a veces con pocos recursos hacen maravillas, hacen proyectos increíbles, hacen que los niños que a lo mejor no tenían el mayor gusto de ir a la escuela, se conviertan en los más asiduos asistentes a la escuela porque saben que ahí es su puerto seguro, el lugar en el que van a aprender. Y pues bueno, el contar historias y el participar de historias es algo que les apasiona. Cuando se hacen ferias de lectura, cuando se hacen eventos de fomento de la lectura, los que están más interesados son los niños, sobre todo los niños pequeños, porque bueno, de ahí es como que el bastión del que nos podemos agarrar para sostener posteriormente toda la literatura, tanto infantil como juvenil, como ya de adultos, siendo el puente de la partida de lanza, desde niño hayas leído o te haya interesado leer, o hayas escuchado a un adulto leer, o lo hayas visto comprometido con su libro, o su periódico, o su revista leyendo, porque eso les llama la atención y los vuelve lectores de por vida. La enseñanza es maravillosa, es una de las profesiones, a mi gusto, de gran trascendencia, así como lo son los que se dedican al sector salud o los que se dedican a las cuestiones de arquitectura y tal. Cada sitio, cada profesión tiene su espacio, pero siento que la docencia es la punta de lanza para que todo lo demás se pueda dar. A mí me apasiona ser profesora desde siempre y pues realmente el poder tener la pasión de poder darles, el afianzarles la categoría de de fomentarles la lectura es fabuloso, porque lo vemos todos los días. El que lee tiene muchas mayores bases, tanto artísticas como emocionales, como de vida, para poder salir adelante, que el que no lee. El que no lee no tiene
ni siquiera la suficiente capacidad para expresarse, que eso ya es algo que tenemos que tener así como que muy, muy en claro. Así que bueno, ser docente para mí ha sido fabuloso estos 40 años que llevo como profesora de educación primaria en diferentes vertientes y te puedo decir que a la fecha sigo siendo amiga de los alumnos, de los padres de los alumnos y de mis compañeros maestros que han tenido oportunidad, yo he tenido oportunidad de poder participar con ellos a lo largo de estos 40 años de enseñanza. Entonces, pues, retos siempre hay, oportunidades siempre las hay. Lo que importa es irnos imbuyendo sobre todo de la magia del amor para que toda esta cuestión de la enseñanza pueda salir adelante. Si tienes deseos y si tienes sueños, lo logras todo aunque no haya a veces recursos. Y si los tienes, bueno, puedes hacer cosas inimaginables. En este entorno escolar, tanto hay cosas positivas como no tanto, ¿no? Y con respecto al bullying, ¿cómo lo abordan desde la literatura? ¿Cómo lo abordas tú desde la literatura para crear conciencia y evitar que se llegue a situaciones todavía de mayor riesgo dentro de esa zona escolar o incluso dentro de las instalaciones de una escuela? Y de qué manera se les enseña a los niños desde primaria a gestionar bien sus emociones y a también poner límites que no rebase hasta llegar a la violencia. Lo que es básico es la inteligencia emocional y el valor que cada persona tiene por sí misma. Cuando un niño llega a un aula, sobre todo los niños pequeños de primero, y que después se van convirtiendo en los grandotes de sexto, no existe bullying, eso se va creando más por las cuestiones sociales o por cuestiones particulares. En los más recientes años se habla mucho del bullying y que existen las escuelas y tal. Bueno, tanto tú como yo que también participamos de estar en una escuela, lo sabemos. Si hay buenos lazos de amistad, si hay buena fomento desde pequeños en casa de la importancia del respeto y de la tolerancia, de la empatía, de la resiliencia, de todos estos conceptos que ahora se han vuelto cotidianos, no existe el bullying. En la escuela donde yo trabajo, yo he podido observar muchos casos de chicos con capacidades diferentes que en lugar de ser buleados son apoyados por los niños, porque ese es el rango fundamental de los mexicanos, yo diría de toda la parte de Latinoamérica. Nosotros somos solidarios, somos que muy apasionados por ayudar a los demás. No somos la generación o el tipo de personas que violentamos nada más porque sí. Eso se va creando en los hogares por situaciones particulares que tienen que ver con la familia, con la situación que van viviendo en la sociedad en la que actualmente estamos imbuidos. Pero los niños como tal llegan con la mente en blanco y felices, no llegan preguntándose a quién voy a bulear hoy, ah, perenganita me cae gorda y ahora voy a ser a la que voy a fastidiar. Eso realmente no existe, eso se va creando tristemente, porque sí existe ahora, se va creando desde los entornos de casa. Si los profesores y los niños tienen buena comunicación con los papás con los niños y los papás con los profesores, y se forma este trinomio, yo digo, de armonía y de amor, se pudiera perfectamente quitar esta cuestión del bullying que está incluso hasta mal empleado, porque muchas veces por todo lo que suceda es que a mi hijo lo bullearon, ¿no? Es que a mi hijo padece de bullying. Y a veces ni es eso, a veces es que simplemente el niño es tímido y no se quiere acercar porque tiene temor y hay que empezar como que a adherirlo a situaciones. Y con la lectura esto se puede lograr de manera muy, muy peculiar. Cuando se encuentra en algún aula un chico que tiene situaciones de ser violento o de ser violentado, el leer un buen texto que hable sobre el bullying, hacer un buen ejercicio de dibujo o de escritura o de platicarlo entre ellos, calma la situación de una manera muy prodigiosa y llega a lograr incluso que hasta se disculpen y se quieran y se vuelvan los mejores amigos del universo. La cuestión particular, lo vuelvo a reiterar y yo siempre lo digo porque sé que es cierto, yo lo he vivido de manera muy palpable, es que todo lo que tengamos lo veamos desde la perspectiva, desde los ojos de la magia del amor. Desde ahí se pueden lograr mil y un cosas.
si hay tolerancia, si hay comprensión, se pueden lograr mil y un maravillas, sobre todo con los niños que son nuestro futuro inmediato, y eso se puede lograr. De los primeros libros que recomendarías que se aproximaran los niños, ¿cuál sería y por qué ese en especial? Buena pregunta. No hay como que una receta mágica de si lees El Principito, vas a volverte lindo en el mundo y vas a ver todo de color de rosa. O si lees de pronto 20,000 leguas de viaje submarino, te vas a convertir en un aventurero y vas a tener grandes experiencias de vida. La verdad es que el acercar al niño a un libro es una tarea de lo más complicada. Porque bueno, todos los niños tienen maneras muy diferentes de ver y de imbuirse de cuestiones de la vida. Cuando se hace un taller de lectura, lo ideal es tener por lo menos, si tenemos 45 alumnos en un salón, tener por lo menos 45 libros diferentes. Y de esos, darles a conocer el libro, que lo lean. Y como dice por ahí alguna de las teorías de lectura, si el libro no se engancha contigo ni tú te enganchas con él, ese no es tu libro, eso no es lo que te interesa. Pero siempre tienes oportunidad de elegir otro, de tomarlo y de leerlo. Y a lo mejor lo que para mí es fabuloso, para el de al lado resulta, ay, qué aburrimiento, ya no lo quiero seguir leyendo. Cuando se hacen, te reitero, situaciones de fomento lector, lo que importa es darle a los niños las herramientas y que ellos escojan la que prefieren. A lo mejor para una niña aventurera que le gusta leer historias, le gustarán cuentos donde sucedan maravillosas historias de fantasmas, de piratas o tal. Y a lo mejor para un niño que pensamos que es muy aventurero, le gusta leer algo más sencillo y más tranquilo. La verdad es que tenemos una literatura, tanto en México como en Latinoamérica, como a nivel mundial, fabulosa. Tenemos magníficos autores infantiles de los que podemos aprender mil y un cosas, desde el que escribe 3 palabras, pone más dibujos y el niño se involucra con esa lectura, hasta el que a lo mejor quiere leer de manera más prodigiosa historias más grandes, más largas. Realmente es difícil dar una receta de si leen este y este, se van a convertir en lectores para toda la vida. Porque eso no lo sabemos. Hasta nosotros como adultos lo experimentamos. Cuando tenemos el libro de moda que, vamos a ver por qué dicen que este libro es tan fabuloso. Y empezamos a leerlo y nos damos cuenta que no nos gusta tanto como nos lo han dicho, pero vamos con otro texto que a lo mejor no es tan conocido y casi nos quedamos sin dormir toda la noche porque queremos ver qué sigue, es cuando descubrimos cuál es nuestro libro ideal. No se puede saber, yo siento que no se puede saber, no hay una receta. Siempre hay que dar herramientas y que cada quien escoja lo que prefiera leer. Siempre hay algo que prefieres leer, eso inigualablemente. Y siempre es importante leer algo, aunque sea un anuncio en la calle, un espectacular, un periódico, una revista, no importa. La cuestión es siempre estar leyendo algo. Y de ahí te llega la magia, quieres seguir leyendo y leyendo y leyendo cada vez más. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias de cuando escribes literatura infantil a cuando escribes literatura para adultos en tu proceso Eh, creativo? Eso es interesante. Yo desde que era pequeña, mi sueño más anhelado siempre ha sido, y lo lograré próximamente y te invitaré con mucho gusto, siempre ha sido a sacar a la luz un libro infantil. ¿Por qué? No lo sé. A mí siempre me ha gustado desde pequeña escribir cuentos para niños. Tengo mi primer cuento infantil que próximamente saldrá, que es al que te invitaré, que habla de una persona que, bueno, no es una persona, es un personaje que vive en un sitio muy peculiar y que vende antigüedades y es descubierto por otro personaje que también vende antigüedades, pero en la actualidad en la que nos encontramos ya no las vende de boca en boca, sino por internet. Y entonces le gana como que todos los clientes a la otra que los vende de manera palpable y hablando y mostrándolos. Ese es mi primer cuento infantil. Yo lo escribí hace muchos años atrás y me llamó mucho la atención que lo escribí de una sola pieza. Me senté, pensé en la anécdota, lo empecé a escribir y lo terminé en un solo momento. Le he dado muchos cambios, le he cambiado algunas historias, algunos personajes, pero bueno, ese es mi primer libro
que yo escribí para un público infantil. Y es bien diferente escribir para un público infantil que escribir para un público adulto. Para el público adulto, a lo mejor es más sencillo en el momento que si hay una antología que habla sobre, por decir algo, vamos a hacer una antología que va a hablar sobre problemas morales. Entonces, pues bueno, empezamos a involucrar con algunos problemas morales, hacemos nuestros borradores y de ahí nos sale una historia que en el caso particular mío, todo lo que escribo siempre intento escribirlo con la idea de ayudar a alguien o a divertirse o a entretenerse o a pensar en situaciones particulares como esta persona de la carnicería La Suprema que, bueno, se puso a involucrarse en cuestiones de sus sucesiones testamentarias, de la importancia del amor que se había perdido por un padre ausente y tal. En el caso de los niños es más sencillo, quizá, porque los niños pues no tienen vuelta de hoja, los niños son parejitos y de una sola instancia. Lo que importa en el caso de las historias para niños es que sean historias diferentes, que sean historias que atrapen desde el momento uno que estoy leyendo la primera línea y que sean historias que además tengan un final bonito, no un final que diga el niño, ay, tanto leí y para que pasara esto al final, que tengan un final que llame la atención o que siga, continuará o que tenga alguna secuencia de este estilo. El texto que te voy a compartir al final cuando tú me digas de que viene en la antología de fantasía Dragones y Unicornios que hace Jisoo Escritoras, que es una editorial de escritoras de aquí de la Ciudad de México, es una historia en la que nos pidieron que escribiéramos un cuento donde habláramos de dragones y unicornios, pero no la típica historia del dragón que vuela y del unicornio que es así como que bonito que vemos en las caricaturas, sino que fueran unas historias que tuvieran que ver con dragones y unicornios, pero vistos desde el lado que cada una de las autoras quisiera escribir, pero que fuera un final bonito, que fuera un final feliz, que fuera un final que atrapara a la audiencia, porque sobre todo ahora los niños con la actualidad que tenemos, pues dragones y unicornios fuchi, ¿no? Entonces había que buscarle algún contexto que llamara la atención o que fuera de aventura. Y bueno, creo que el texto que escribí, que se llama Muy cerca de las nubes, logra como que cautivar al niño con la historia. Ya se lo he contado a algunos niños, a algunos grupos escolares, y veo que les llama la atención y les agrada, porque al final se ponen a hacer el dibujo, o se ponen a crear la historia, o me dicen, yo le hubiera cambiado el final y lo hubiera dejado de esta manera, o yo le hubiera inventado esta nueva aventura a la protagonista y tal, y entonces eso me hace sentir que sí les agradó. Esa es la diferencia quizá entre los cuentos infantiles y cuentos para adultos. El infantil como que tratamos de meterlos casi como que en el mundo de la fantasía para que de ahí salgan más historias. Y en el caso de los adultos, pues es como irlos guiando o a que se distraigan o a que se sumerjan en algo diferente a lo que viven en la cotidianidad que nos imbuye todos los días de una manera muy peculiar. A veces no tenemos tiempo ni de leer el espectacular porque vamos metidos en lo que tenemos que hacer en el día a día, pero siempre hay que buscar, eso yo siempre se los digo, un momento para nosotros, aunque sea 10 minutos, y ocuparlo en algo que nos gusta. Y si lo que nos gusta es leer, adelante, vamos a leer algún texto cortito o el inicio de un texto cortito y luego le seguimos al otro día con lo que sigue. Muy buenos tips. Ahora, en el caso del colectivo del que formas parte, Alas por el Mundo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es su objetivo principal que buscan y qué experiencias te ha dejado? ¿Qué anécdotas podrías contarnos que han marcado como un antes y un después del colectivo Alas por el Mundo? Magnífica pregunta y comentario. Este colectivo Alas por el Mundo es un colectivo de un sinfín más que existen actualmente en redes sociales. Hay por lo menos, yo he manejado o visto un promedio de entre 12 y 15 colectivos que se dedican a participar en ferias virtuales del libro, cosa que me parece fabulosa. Y esto salió también a raíz de la pandemia. Como no había manera de poderse desplazar a ningún sitio, pues todo el mundo empezamos a realizar actividades de esta índole. Yo empecé a formar parte de otros colectivos, pero no me llenaba lo que pasaba en ellos porque eran como que muy mecánicos, mucho de, nos toca la feria virtual del libro de Estados Unidos, tienes 15 minutos para hacer tu ponencia
magnífico, a tal hora es, bueno, ya terminaste, adiós, gracias por participar. Hasta que encontré este colectivo Alas por el Mundo, que tiene su promoción de lectura de manera particular, por lo menos cada mes hay una feria virtual en diversos países. Ha sido muy enriquecedor. Julio Gorenous es ahora sí que nuestro líder, es la persona que se encarga de gestionar las ferias, las fechas, las horas y los lugares a los que vamos a poder participar. Y pues bueno, con él a lo largo del año tenemos por lo menos un promedio de unas 10 u 11 ferias virtuales, desde una cercana en Estados Unidos, la de Guatemala, la de Colombia, hace poquito estuvimos en la de Puerto Viejo, estuvimos en la de Angola, que a mí me parecía así como que fabuloso poder contar mis historias para Angola, y sí, nos mandaban después, a término de nuestra participación, los comentarios de las personas de Angola que lo habían visto y bueno, habían tratado de escribir que les había gustado, que hubieran querido que hubiera más tiempo para poder participar más y tal. Y de lo que se trata es de eso, de hacer como una fiesta de la lectura. Podemos participar tanto diciendo nuestros frases y reflexiones, como poder presentar un libro que tengamos en puerta, una antología, o hacer el homenaje a algún escritor de esa ubicación territorial en particular. Yo siempre me he dedicado en estas ferias virtuales, aparte de presentar mis textos, a contar historias. A eso me dedico. Yo realizo lo que son reflexiones, comentarios, cuentos, historias que voy recopilando. Y eso les ha agradado mucho porque como que se toman su cafecito, se sientan y durante 20 minutos me escuchan contar historias diferentes que tienen que ver con la temática o del país o bien con la temática del mes. Si es febrero, pues platicamos sobre el amor y la amistad. Si es mayo y es momento, pues platico sobre el maestro y las mamás. Si es diciembre, pues hago mis historias de Navidad, etcétera. Y ha llamado mucho la atención, es un colectivo, seguramente ustedes, todos los que están involucrados con cuestiones de lectoescritura, los pueden encontrar en Facebook, son muy, muy conocidos. Las ferias virtuales del libro, ahora sí que son como que lo de hoy, son como las expos que se presentan a lo largo de todo el año en diferentes ubicaciones y es una belleza poder realizarlas desde tu casa y poder llegar a impactar a lugares tan fabulosos como sería Angola o como es la Feria Virtual del Libro de Francia que se hace, me parece que en agosto. Entonces, pues bueno, ferias hay todo el año. Si siguen las redes sociales las van a localizar y bueno, si siguen mi red social @Pati Escobedo, ahí yo las voy poniendo con frecuencia como se van realizando para que puedan ingresar a ellas y puedan escuchar nuestras historias. Ahora, en el caso de tu programa de Facebook Live, los miércoles a las 5 de la tarde, no lo olviden, eh, Bálsamo para el corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir. ¿Qué te ha parecido ese momento en el que ya no solo tú eres lectora y escritora, sino también eh, pues divulgas, fomentas esa, ese amor por conocer más a través de los libros y que también nos invitas a justamente sanar el corazón? Esas historias que siempre nos marcan de una forma u otra. Me acuerdo, por ejemplo, de un libro que era Caldo de pollo o algo así. Y era justamente eso, era como un bálsamo para el corazón. En tu caso, ¿cómo nace este programa? ¿Cuánto tiempo ya llevas con él? ¿A qué público va dirigido? ¿De todas las edades? ¿Hay especificaciones en ese sentido? Y bueno, ¿qué viene para Bálsamo para el corazón? Pues mira, Bálsamo para el corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir. Lo empecé a realizar a raíz de una invitación de una amiga mía que vive en República Dominicana, que tiene una organización que se encarga precisamente de dar reflexiones para mujeres emprendedoras. Realiza foros económicos para mujeres en diferentes lugares y un buen día me contactó por internet y me dijo, oiga, he escuchado que usted cuenta historias y tiene reflexiones, me gustaría darle un espacio en mi
Facebook Live en el que usted participe haciendo un programa en el que se dedica a eso, a contar historias, a hacer reflexiones y a darnos como que una palmadita al corazón un día en la tarde para que lo podamos escuchar, no solo ese día, sino que lo podamos escuchar en otros momentos y tal. Y pues bueno, de ahí fue la invitación a poder participar con esta organización MED2G2 Internacional, que se dedica más a cuestiones de emprendimiento y de empoderamiento de mujeres que son comprometidas en todas las localidades y en todas las ciudades, porque hablamos de que tiene su sede en República Dominicana, pero tiene seguidores en todas partes del mundo. Entonces, pues bueno, se me ocurrió ponerle bálsamo para el corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir, justamente por lo que dices, así tipo caldo de pollo. Pues bueno, se van como que contando historias, voy narrando momentos, reflexiono, tengo mi apartado de cuento infantil porque curiosamente les agrada mucho el escuchar un cuento infantil, sea de mi autoría o sea alguno que me encuentro yo por ahí cortito que se pueda narrar en ese momento. Tengo un pequeño espacio en el que menciono a mujeres importantes del mundo, desde Santa Teresa de Calcuta o Lady Diana o alguien que esté de moda en este momento de manera particular por algún hecho fehaciente que esté realizando en favor de la humanidad. Y pues bueno, tengo mi espacio de mujeres invaluables, tengo mi espacio de cuento infantil, tengo espacios de reflexión e interactúo con el público que me escucha de manera en vivo y me pregunta alguna cosa y bueno, yo le respondo o bien hago alguna pregunta y ellos me preguntan también cosas y hacemos una interacción y ha tenido muy buena recepción. Justamente el 20 de septiembre cumplo 5 años al aire de este bálsamo para el corazón. Entonces, pues bueno, es un programa que dura 30 minutos, 35, 40, dependiendo de la historia que vaya yo a platicar, que ha llamado mucho la atención. Sobre todo va dirigido a todo el público porque esta Facebook Live la sigue toda Latinoamérica, por lo menos, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, son como que los más adeptos, pero pues también ahora México, a través de que lo han visto a través de mi página de Facebook. Y de ahí se ha vuelto muy, si no te diré muy conocido, porque a lo mejor soy un poco pretenciosa, sí muy escuchado y reproducido de manera particular. Acabo de hacer el programa este miércoles, fue la última vez que lo hice a las 4 porque ya desde la que sigue lo voy a empezar a hacer a las 5. Y he tenido muy buena recepción en este último programa porque ha habido una muy buena cantidad de reproducciones porque estuve platicando algunos cuentos y reflexiones que me fui encontrando por ahí de la importancia de educar a los hijos desde el cariño, pero también desde la responsabilidad, el darles derechos y darles obligaciones. Entonces muchos de mis textos tenían que ver con ello y ha llamado mucho la atención, cosa que me da mucho gusto porque, bueno, como te lo reiteraba ahí en mi línea de vida, lo que me interesa es impactar en la sociedad y poder ayudar de alguna manera. Y qué mejor que contando historias. Entonces, pues bueno, ya estamos por cumplir 5 años. Ha sido de gran aprendizaje, me ha agradado mucho, me gusta mucho hacerlo y sobre todo me gusta mucho la interacción que tienen a lo largo de la semana porque me siguen escribiendo ahí en la página. Quisiéramos que hablara de este tema o nos gustó este cuento, nos lo puede volver a compartir dentro de unas semanas para que más personas lo escuchen o X o Z o queremos que hable de este tema y tal. Entonces, pues bueno, se ha ido generando, como les digo yo, un maravilloso caleidoscopio de historias que ellos con sus cristalitos de colores y junto con los míos vamos creando, vamos haciendo que se agiten y vamos creando nuestro caleidoscopio en este bálsamo para el corazón. Por aquí, lectores Atl de Atlacomulco, saludos a Sarita, me envían saludos, aplausos y un gusto conocer su labor, comentan. Entonces, nos gustaría que en este sentido de bálsamo para el corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir, nos pueda compartir algún truco o alguna clave o algún libro que pudiésemos em, tener para ir sanando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser. ¿Cuál podría ser? Pues mira, más que compartirte un libro, te preparé una bendición que me encontré hace mucho tiempo atrás y que siempre ocupo
cuando deseo agradecerle a las personas, como en el caso tuyo, Ana Berta, tu trabajo, tu labor en estas tertulias literarias, que pueden escucharse muy sencillo, pero esto de estar logrando que las letras a contraluz salgan con cierta frecuencia y que estés involucrándote con cada uno de nosotros para poder ir creando las propias historias, es difícil. Entonces, pues bueno, este texto está dedicado a ti en especial. Bendigo tu vida y la mía para juntos seguir despertando. Bendigo el día que llegaste a mi vida. Bendigo tu ser divino y tu alma. Bendigo cada pensamiento que pasa por tu mente. Bendigo el camino que recorren tus pasos. Bendigo la luz que llevas dentro para que puedas alumbrar a todo aquel que está en la oscuridad. Bendigo la sombra que te cobija. Bendigo el sol que resplandece y llena de energía tu alma. Bendigo tu luz y tu pureza. Bendigo tu esencia. Bendigo tu fuerza para que te levante cuando estés caída. Bendigo tus problemas para que encuentres la salida. Bendigo tus decisiones para que sean tomadas con certeza y claridad. Bendigo el amor que llevas dentro para que seas más humilde. Bendigo el aire que respiras para que puedas seguir viviendo. Bendigo cada cédula, cada órgano y cada glándula de tu cuerpo para que nunca enfermes. Bendigo tu presente para que recuerdes que solo existe el momento en el que estamos ahora. Bendigo tus días y tus noches. Bendigo la luna que te mira mientras duermes. Bendigo tus entradas y tus salidas. Bendigo el cuerpo donde habita tu alma. Bendigo tus talentos y tus dones. Bendigo tu libre albedrío para que siempre escojas el camino correcto. Bendigo todo de ti para que solo lo bueno te acompañe siempre y siga realizando esta tertulia literaria en Letras a Contraluz por mucho tiempo más y sanes nuestros corazones y nuestras almas con tu bondad y tu don de gentes. Gracias por la coincidencia. Infinitas gracias a ti, Patti. Yo también bendigo tu luz, tu ser, tu espíritu que ilumina todo, 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 todo a partir de la palabra, que es el medio por el cual también nos comunicamos. Y bueno, también bendiciones a todos los que vean este video en vivo, a quienes lo ven en diferido. Y bueno, pues agradecerte que hayas compartido con nosotros parte de tu esencia, de esa maravillosa luz que tienes. De verdad, también que tu programa, que Bálsamo para el Corazón, trucos y claves para leer, enseñar y vivir, y todos los proyectos que lleves a cabo tengan siempre esa luminosidad que vaya guiando a los demás a través de la palabra, del sentimiento, de la emoción, del pensamiento. Bendiciones para ti y para todo tu público también. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos compartes ese último texto que nos tienes preparado, que es sobre dragones y unicornios? Claro que sí. Muy cerca de las nubes se llama. Valentina era un unicornio poco común, pues era completamente rosa, y su cuerno tenía una tonalidad morada con destellos de colores diamantados, que en las tardes se veía tornasol e iluminaba cualquier lugar donde se encontrara. Cuando nació, sus padres quedaron muy impresionados, pues aprendió a volar y a desplazarse velozmente por todas partes de una manera fabulosa. Poco a poco fue creciendo y con el paso del tiempo, sus alas y su cuerno se iban haciendo más llamativos, más hermosos a la vista y más coloridos. Valentina era muy inteligente. En la clase del señor Miraflores, un dragón negro y autoritario, era la más adelantada del grupo, pues sabía tocar con maestría el arpa y los tonos que alcanzaba se escuchaban con una cadencia y un sonido espléndido. En la clase de vuelo de la señorita Murakami, una dragona blanca y muy cariñosa, venida de Oriente, Valentina era la más aventajada. Sus vuelos, los destellos de sus alas y lo fabuloso de sus desplazamientos hacían las delicias de la clase y el tiempo se pasaba sin darse cuenta por lo agradable que Valentina hacía los momentos. Lo que nadie sabía, ni siquiera Valentina al principio, es que su cuerno morado con destellos tornasoles tenía poderes mágicos y que si alguien necesitaba su ayuda, Valentina podía hacer cosas fenomenales.
Lo descubrió una tarde de invierno que la zarigüeya Dominique se quedó atrapada en una poza cercana al río. Por más que se esforzaba, no lograba zafar sus patas traseras de la trampa para oso que estaba en el fondo de la poza, y llorando de dolor, pidió ayuda sin que nadie le escuchara, hasta que Valentina, que estaba del otro lado del río practicando con su arpa unas melodías, escuchó a lo lejos los gritos y aullidos, y volando presurosa, se acercó a la poza para ver cómo podía ayudar. Y al ver el peligro que corría Dominique, agitó sin más ni más su cuerno, que empezó a destellar brillos tornasoles que envolvieron en una espiral a la zarigüeya y lograron liberarla de la trampa donde había caído. La alegría de ambas fue fenomenal. Se abrazaron y desde ese día Dominique se convirtió en la mejor amiga de Valentina. Con el paso del tiempo, Valentina descubrió todo lo que podía hacer con su cuerno mágico, desde hacer los atardeceres más hermosos con destellos fascinantes, ayudar a hacer arcoíris en días de lluvias, reparar el techo de la iglesia principal que se venció con aquella fuerte nevada, arreglar el camino empedrado que se vino abajo con la tormenta monumental que azotó al pueblo cercano a donde vivía Valentina y se estaba convirtiendo en un peligro, pues los pobladores no podían cruzar y se estaban derrumbando sus viviendas. En fin, Valentina fue descubriendo con el paso de los días lo importante que era su cuerno y las ventajas que tenía saber cómo usarlo. Sus padres, al pasar el tiempo, le aconsejaron que fuera muy cerca de las nubes, volando con su singular forma de desplazarse, a preguntarle al sabio dragón que habitaba esas lejanías cómo debía conducirse y ayudar a los demás con los dones y talentos con los que había nacido, y cómo emplear su cuerno y su forma de volar en bien de los demás. Así que muy gustosa, Valentina partió una mañana de primavera, volando muy cerca de las nubes, a conocer al sabio dragón que habitaba estas tierras. Si desean saber en qué termina esta historia de Valentina, en Dragones y Unicornios, cuentos infantiles de Jisoo Escritoras, pueden encontrar la historia. Te agradezco mucho, Ana Berta. No, al contrario, a ti, Patti. Y bueno, volemos muy cerca de las nubes con Patti Escobedo, ya saben, a buscar ese final extraordinario de lo que le espera a este maravilloso unicornio y en la compañía del dragón sabio. Y bueno, tanto a adultos como a niños nos has dejado fascinados, eso estoy segura de ello. Te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por tu participación y bueno, pues también agradecer a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, disfruten de la literatura infantil, juvenil, para adultos, en las etapas que uno va viviendo y por supuesto, anímense también a escribir sus propias historias, sigan el programa también de Patti Escobedo, Bálsamo para el Corazón. Eh, repítenos, ¿dónde podemos hallarlo? Facebook, los miércoles. Facebook, miércoles 5 de la tarde en organización Med2G2 Internacional o bien a través de @Patti Escobedo en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Excelente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, linda tarde, casi noche. Disfrútenlo mucho. Y bueno, aquí seguimos con más en Letras a Contraluz. Mañana estaremos también contando con otros dos invitados. Les invitamos a ver eh, todas las tertulias que hemos tenido a lo largo de estos años y a disfrutar también de la palabra escrita, de la palabra hablada, de ir desentrañando esos misterios que tiene la literatura. Y hoy hemos descubierto que desde la cotidianidad también se pueden crear unos relatos maravillosos, mágicos, impresionantes. Patti Escobedo Guzmán es una muestra de ello y le agradecemos infinitamente. Hasta la próxima. Gracias.